Y en este otro video vamos a hacer lo otro que nos pide el ejercicio, que nos pide encuentre la función de la distribución acumulada f de x. Si usted se fija, esta f está mayúscula. Cuando tenemos f mayúscula estamos hablando de la función de distribución acumulada. Cuando tenemos f minúscula estamos hablando de la distribución de probabilidad, que es la tablita que hicimos anteriormente. En documentos que ya subimos a la plataforma dice que la función acumulada está definida de esta manera. ¿Quién es f de x? Es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales que x. Vamos a comenzar. Siguiendo esta definición, ¿quién es f de 0? La probabilidad de que la variable aleatoria tome valores menores o iguales que 0. ¿Quién es f de 1? La probabilidad de que x sea menor o igual que 1. ¿Quién es f de 2? La probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Y así sucesivamente para estos otros casos. Ahora vamos a calcular cada una. Probabilidad de que x, que es la variable aleatoria, sea menor o igual que 0. ¿Qué valores menores o iguales que 0 toma la variable? Menores o iguales que 0, solo el 0, porque la variable no toma valores negativos, entonces solo toma el 0. ¿Qué valor menor o igual que 0 toma? Solo el 0, entonces esto es igual a f de 0. Y f de 0 ya lo tenemos en la tablita anterior, que es 6 sobre 65. Ahora, función acumulada en 1 es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. ¿Qué valores menores o iguales que 1 toma la variable? 0 y 1, ¿verdad? Entonces esto es igual a f de 0 más f de 1. F de 0 ya lo tenemos, que es 6 sobre 65. Más, y f de 1 ya lo tenemos en la tablita anterior, que es 24 sobre 65. Cuando usted suma estos dos valores le dan 6 sobre 13. 6 sobre 13. Sigamos. La función acumulada en 2. ¿Qué valores menores o iguales que 2 toma la variable? 0, 1 y 2. Entonces esto es igual a f de 0 más f de 1 más f de 2. Ya tenemos que f de 0 más f de 1 es esto anterior que tenemos aquí, que es 6 sobre 13. Más, y f de 2 lo tenemos en la tablita, que es 36 sobre 91. Al hacer esta suma, a usted le da 6 séptimos. Y así sucesivamente vamos a hacer estas dos funciones acumuladas. Aquí ya tengo f de 3 y f de 4. ¿Quién es f de 3? ¿Qué valores menores o iguales que 3 toma la variable? 0, 1, 2 y 3. Entonces esto es f de 0 más f de 1 más f de 2 más f de 3. Ya sabemos que f de 0 más f de 1 más f de 2 es lo que tenemos aquí anterior, 6 séptimos. Más, y f de 3, ya sabemos que en la tablita tenemos que es 12 sobre 91. Al sumar estos dos valores le dan 90 sobre 91. ¿Y qué valores? Ahora f de 4, función acumulada en 4. ¿Qué valores menores o iguales que 4 toma la variable? 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces cuando sumamos f de 0 más f de 1 más f de 2 más f de 3 más f de 4, esto nos da 1. Porque recuerde que esta es la suma de todas las probabilidades y nos tiene que dar 1. Bueno, aquí ya calculamos la función acumulada en cada valor, pero la distribución de la función acumulada es una función seccionada. Bueno, tenemos que crear esa función acumulada, que es una función seccionada. Recordemos las funciones seccionadas que nosotros vimos allá en 110. Aquí teníamos una función para un intervalo, otra función para otro intervalo y así sucesivamente. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a crear esos intervalos? Dependiendo de los valores que tome la variable. Para eso yo ubico los valores que toma la variable en la recta numérica. Aquí están desde menos infinito a infinito, 0, 1, 2, 3 y 4. Los intervalos los vamos a crear de la siguiente manera. Desde menos infinito hasta 0, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4 y por último de 4 a infinito. Empecemos desde menos infinito a 0. Son todos los x menores que 0, ¿verdad? Desde menos infinito a 0. Ahora, de 0 a 1.
son todos los x que están entre 0 y 1 y siempre vamos a incluir el extremo izquierdo de 0 a 1. Ahora de 1 a 2, de 1 a 2, siempre incluyendo el extremo izquierdo. ¿Cuál otro sigue? De 2 a 3. Siempre incluyendo el extremo izquierdo. ¿Qué otro intervalo sigue? De 3 a 4. Siempre incluyendo el extremo izquierdo. De 3 a 4. Y por último es de 4 a infinito, que en otras palabras son los valores mayores o iguales que 4. Ahora vamos a encontrar las funciones para cada uno de estos intervalos. ¿Cuánto vale la función acumulada cuando x es menor que 0? La variable no toma valores menores que 0. Es por eso que la función acumulada en este primer intervalo es 0. La variable no toma valores menores que 0. La siguiente función para el siguiente intervalo. ¿Cuánto vale la función acumulada cuando x está entre 0 y 1, incluyendo al 0? Usted se pregunta, ¿qué valores entre 0 y 1, incluyendo al 0, toma la variable? Sabemos que entre 0 y 1 hay infinitos valores, pero esta variable es discreta, significa que solo toma valores enteros. Y en este intervalo usted puede ver que solo están incluyendo al 0. Entonces, ¿qué valores entre 0 y 1, incluyendo al 0, toma la variable? Solo el 0. El 1 no, en este intervalo porque no está incluido. Solo el 0. Entonces, ¿cuánto vale f de 0? Aquí lo tenemos. F de 0, 6 sobre 65. Siguiente. ¿Qué valores entre 1 y 2, incluyendo el 1, toma la variable? Solo el 1. Porque recordemos que entre 1 y 2 hay infinitos valores. Pero como la variable es discreta, solo toma valores enteros. Entonces solo toma el 1. ¿Cuánto es f de 1? Aquí lo tenemos. F de 1, 6 sobre 13. ¿Qué valores entre 2 y 3, incluyendo el 2, toma la variable? Solo el 2. ¿Cuánto es f de 2? Aquí lo tenemos arriba. F de 2, 6 séptimos. ¿Qué valores entre 3 y 4 toma la variable? Incluyendo el 3. Solo el 3. Entonces, ¿cuánto vale la función acumulada en 3? Aquí lo tenemos arriba. 90 sobre 91. ¿Y qué valores mayores o iguales que 4 toma la variable? Solo el 4, ¿verdad? Porque la variable no toma otro valor mayor que 4. Solo el 4. ¿Cuánto vale la función acumulada en 4? Aquí lo tenemos y vale 1. Y esta es la función de la distribución acumulada.